Me llamo Carla Whitmore. Tengo 38 años. Trabajo de noche como limpiadora en Jensen Combat Arts, una academia de artes marciales que enseña disciplina, respeto y la ilusión del honor. Durante 3 meses he fregado sangre de las colchonetas y sudor de los espejos. No hablo a menos que me hablen. La mayoría de los alumnos ni siquiera saben mi nombre, solo me llaman señorita C. Lo que tampoco saben es que el hombre que está en el centro de esa colchoneta, el que lleva el cinturón negro, la voz autoritaria, la reputación grabada en piedra, es mi medio hermano, Victor Jensen. Y el viernes pasado, frente a toda una clase nocturna, me miró fijamente y dijo lo suficientemente alto para que todos los cinturones lo escucharan: nuestra limpiadora quiere pelear. Se rió. No fue una risa que invita a entrar, sino una que te cierra la puerta. Luego, confiado como siempre, añadió: oye, limpiadora, ¿quieres sparring por diversión? La sala explotó. Las risas rebotaban en las paredes como golpes en una jaula. Incluso los cinturones blancos se rieron. Yo estaba en una esquina con el trapeador, mojándolo en el cubo. Pausé, no dije nada al principio. Luego levanté la cabeza, lo miré. Miré la colchoneta que había limpiado 100 veces. Miré los rostros que se burlaban de mí como si hubiera entrado en un mundo equivocado. Y dije: si gano, les dices la verdad. Las risas se detuvieron. Pero no porque entendieran. No sabían que yo había sido marine. No sabían que fui instructora nacional de combate cuerpo a cuerpo. No sabían que había estado en zonas de guerra mientras Víctor estaba en salas de prensa. Y sobre todo, no sabían que era su hermana. La sonrisa de Víctor se ensanchó pensando que estaba bromeando. Lo tomó como un espectáculo, como si me hiciera un favor, dejándome avergonzar frente a 20 estudiantes sudorosos y confiados. Hizo un gesto dramático: damas y caballeros, acérquense. Esto será esclarecedor. Y llegaron los cinturones morados, los marrones, la chica con la cámara medio levantada. El tipo que creía que sería el próximo instructor principal. Nos rodearon como espectadores de un circo. Nadie notó cómo apoyé el trapeador contra la pared. Nadie notó cómo me quité los guantes y ajusté silenciosamente el peso sobre mis talones. Esto no era una pelea. No se trataba de cinturones, rangos o títulos. Se trataba de terminar algo que nunca se permitió empezar. Víctor no me había reconocido, no de verdad. No cuando entré por las puertas. No cuando barrí sus pisos. Ni siquiera ahora, parado a 3 metros frente a él. Pero en los siguientes 6 minutos. Recordaría todo. Y ellos también. Se burlaron. Yo no dije nada. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Sus rostros palidecieron. Su sonrisa desapareció. Y finalmente, pisé la colchoneta. No como limpiadora, no como su hermana, ni siquiera como exmarine. Pisé como una mujer que había sido olvidada, traicionada y subestimada, y que había regresado no por venganza, sino por la verdad. Porque puedes mentirle al mundo. Puedes mentirle a una sala llena de estudiantes. Pero cuando estás cara en la colchoneta, la verdad pelea por sí misma. 14 años en los Marines lo cambian todo. La postura, el tono, la forma en que tus ojos escanean una habitación. Cuando regresé a la ciudad, era una persona diferente. No mejor ni peor, solo más callada. No volví a casa porque no quedaba hogar al que regresar. La casa en la que crecimos había desaparecido, vendida, desmantelada, reemplazada por un estacionamiento y una placa fría que decía Jensen Center for Combat Excellence. Ese nombre, Jensen, antes era el nombre de nuestro padre. Ahora pertenecía a mi medio hermano, Victor Jensen, y a su imperio de artes marciales. Así que entré en su edificio con una sudadera gris con capucha y un par de botas que habían estado en más países que la mayoría de los pasaportes. No les dije quién era, no pedí reconocimiento, pedí un trabajo. Limpiadora nocturna, sin contacto visual, sin preguntas, solo productos de limpieza. Una tarjeta de acceso y silencio. Me lo dieron sin una segunda mirada, y durante 3 meses. Esa fue mi vida. Llegaba después de horas, cuando los estudiantes se iban y las luces se atenuaban para ahorrar electricidad. Barría debajo de los sacos de boxeo, limpiaba las marcas en las paredes y desinfectaba las colchonetas manchadas con el sudor del día. No hablaba menos que me hablaran. Al principio, nadie hablaba. Luego vinieron las cabezas que asintieron. Después los ocasionales gracias, señorita C, pero nunca mi nombre completo, nunca Carla. No me importaba. Prefería el anonimato. Me permitía observar sin ser observada. Desde los vestuarios, escuchaba la voz de Víctor por el intercomunicador. Potente, confiada. Llena del mismo carisma que tenía cuando era niño. En aquel entonces, podía hablar, para salir de cualquier problema. Ahora hablaba como si fuera dueño de todo. Enseñaba bien la técnica. No voy a mentir. Sus instrucciones eran precisas. Su control era exacto.
Los estudiantes lo respetaban, pero lo único que Víctor nunca aprendió ni de nuestro padre, ni de ningún maestro, fue a respetar a las personas que estaban por debajo de él. Hablaba con los cinturones inferiores como si fueran reemplazables. Exigía obediencia de cualquiera que pudiera intimidar. Y lo peor de todo, sonreía cuando corregía a las personas frente a una multitud. Así fue como supe que nada había cambiado. El mismo chico que una vez me dijo que no era familia de verdad porque mi madre no era su madre. El mismo chico que se negó a dejarme unirme a su clase de karate porque las chicas no pertenecen allí era ahora un hombre adulto con un dojo, un micrófono y una memoria selectiva. Nunca le dije quién era, ni cuando fregaba las esquinas del piso de entrenamiento donde él daba discursos, ni cuando vi la placa con el nombre de nuestro padre grabado debajo del suyo, ni siquiera cuando estaba a 5 metros organizando el equipo y él me atravesaba con la mirada como si fuera parte de la pared. No me reconoció. O tal vez eligió no hacerlo. Eso es lo que pasa con personas como Víctor. Recuerdan a quienes les benefician y olvidan a quienes no. Pero yo recordaba todo. El cumpleaños que se perdió porque estaba demasiado ocupado con el torneo. La llamada que nunca devolvió cuando yo estaba por partir. El mensaje de voz que dejó después de vender la casa de nuestro padre. Pensé que habías muerto allá, Carla. No actúes como si yo hubiera hecho algo malo. No. Víctor, no hiciste algo malo. Lo hiciste todo mal. Así que seguí fregando. Seguí escuchando. Había un lugar cerca del saco pesado, una mancha descolorida, donde la sangre se había secado hace años y nunca salió por completo. La fregaba todas las noches. Se volvió un ritual. Como si pudiera limpiar todo lo que él había construido sobre las ruinas de lo que alguna vez fuimos. Y cada vez que pasaba por esa mancha, me susurraba lo mismo. Como una oración o un recordatorio. Él enseña a pelear, pero nunca aprendió a quedarse quieto lo suficiente para escuchar. En los Marines teníamos un dicho, la victoria sin honores o luego con mejor relaciones públicas. Víctor tenía la victoria. No tenía honor. Y la noche en que me desafió frente a todos esos estudiantes no se trataba solo de una pelea. Se trataba de mostrarle que la limpiadora que se burlaba era la soldado que había olvidado. Y la hermana que había borrado. Víctor Jensen era el tipo de hombre que las revistas adoraban. Tenía la apariencia, alto, anguloso, confiado y las frases hechas que lo acompañaban. Lo llamaban el hombre que construyó todo de la nada. En las entrevistas hablaba de determinación y disciplina, de crecer en un hogar roto, de superar el dolor para construir la Academia de Artes Marciales, más élite del estado, y, de alguna manera, no estaba mintiendo. Sí creció en un hogar fracturado, sí trabajó duro, pero lo que los perfiles brillantes nunca mencionaban era que no lo construyó de la nada. Lo construyó sobre algo que alguna vez fue mío. Después de que nuestro padre murió, heredamos la casa. No era mucho, una estructura de un solo piso en una esquina modesta, con una cerca derruida y un magnolio que solo florecía cada 2 primaveras. Pero era nuestra. La escritura tenía nuestros 2 nombres. Yo estaba en el extranjero en ese momento. En mi tercer despliegue, las comunicaciones eran escasas. No pensaba en propiedades, pensaba en sobrevivir. Víctor me envió un correo electrónico una vez preguntando qué quería hacer con la casa. Respondí, quédatela por ahora. Hablamos cuando esté en el país. Nunca respondieron. Meses después, recibí un mensaje de voz corto, seco y sin nada que se pareciera a un arrepentimiento. Vendí la casa. Pensé que habías muerto allá. No creí que te importara. Eso fue todo. Sin disculpas, sin seguimiento, sin dinero enviado, sin papeles firmados. Y así, la mitad de lo que quedaba de mi familia y todo lo que me ataba a la ciudad desapareció. Podría haberlo demandado. Técnicamente, tenía todo el derecho. Pero hay algo que el campo de batalla te enseña y que los tribunales nunca harán. Algunas peleas no valen la pena si el proceso te cuesta la paz. Así que elegí otra cosa. No venganza, no confrontación. Observación. Volví a la ciudad con un apellido diferente. Conseguí un trabajo de limpieza nocturna en su dojo. Y observé el estudio que estaba en el mismo terreno donde una vez estuvo nuestra casa. Observé las placas que le atribuían a Víctor Visión. Determinación y legado. Observé a los niños que se inclinaban ante su foto como si fuera un sensei moderno. Pero también observé las grietas, la forma en que explotaba contra los cinturones inferiores cuando hacían demasiadas preguntas, la forma en que corregía a las alumnas el doble de duro que a los hombres, la forma en que mencionaba héroes de guerra que nunca conoció para impresionar a los padres visitantes. No era cruel, era calculador y frío. Construyó un imperio, borrando todo lo que no encajaba en su narrativa.
Yo no encajaba, no cuando éramos niños y lo vencí en nuestra primera pelea de lucha libre en el patio trasero, no cuando me uní al ejército y él se quedó atrás, no cuando me fui a la guerra y regresé con cicatrices. En lugar de medallas, a Víctor no, le gustaban los recordatorios de la imperfección, y yo era un recordatorio vivo y respirante de que su historia estaba incompleta. Podría haber irrumpido un día, anunciarme, exigir mi parte. Mi verdad, mi lugar. Pero no lo hice porque el silencio te da poder. Te permite escuchar a las personas con libertad. Te muestra quiénes son cuando piensan que no eres nadie. Y durante esos 3 meses, Víctor me mostró exactamente en quién se había convertido. Ya no era mi hermano. Era una marca. Pero las marcas no sangran. Las marcas no escuchan. Las marcas no recuerdan los sacrificios que allanaron el camino. Yo recordaba cada cumpleaños que se perdió, cada carta que envié que regresó sin abrir, cada vez que mi madre lloraba sola en esa vieja cocina mientras Víctor entrenaba para los torneos. Él decía que había construido todo de la nada, pero yo era la nada a la que se refería. Y cuando se rió esa noche y le preguntó a la limpiadora si quería pelear por diversión, no se dio cuenta de que estaba invitando al fantasma de todo lo que había borrado a subir al ring. La había visto mucho antes de que ella siquiera me notara. Kay Moreno, 20 años, fiera, rápida, concentrada. Tenía un cinturón morado tan apretado alrededor de su cintura que parecía contener una tormenta. Era la alumna estrella de Víctor, de la que se jactaba en las entrevistas. Entrenaba más duro que todos, golpeaba más fuerte, hablaba menos, pero observaba constantemente. Y un día empezó a observarme a mí, al principio. Pensé que era Perenay, luego la escuché susurrarle a otra alumna, cerca de los casilleros. Esa limpiadora siempre está al acecho. Seguro que viene de ese estudio rival al otro lado de la ciudad. La chica se rió. Ella no. Lo decía en serio. No solo era invisible, era sospechosa. No la culpaba. Los mejores estudiantes aprendían a leer patrones. Y los míos no encajaban con lo que esperaban. Nunca parecía cansada después de turnos de 8 horas. Nunca usaba audífonos ni miraba el teléfono. Siempre me paraba con la espalda contra la pared y los ojos escaneando las salidas. No era intencional, era memoria muscular. Pero la memoria muscular llama la atención. Una noche de jueves, Kay estaba practicando patadas giratorias cerca del rack de pesas. El piso estaba un poco resbaladizo. Había trapeado esa zona 2 horas antes y alguien había derramado una bebida deportiva. Después Víctor estaba en la esquina opuesta, corrigiendo a un par de principiantes. Yo estaba reponiendo toallas limpias. Con el rabillo del ojo, vi a Kay plantar el pie pivote y luego deslizarse. Su pierna se salió de debajo de ella y su cabeza iba directo hacia él. Borde de una placa de acero de 40 libras. No pensé. Me moví. En 2 pasos estaba detrás de ella. Mi brazo izquierdo la sujetó por el hombro. El derecho apoyó su espalda baja. Nos detuvimos a pocos centímetros del metal. Ella jadeó, atrapando el aire en la garganta. La sostuve, firme y luego retrocedí con cuidado. Se dio la vuelta, atónita. Sus ojos me recorrieron, no buscando reconocimiento, sino evaluación. Entonces lo dijo en voz baja, eso no son reflejos de limpiadora. Y así, la vigilancia cambió. Antes era sospecha. Después de esa noche, se volvió curiosidad. No dio las gracias. No sonrió. Simplemente empezó a prestar atención de otra manera. Noté que se movía más a los bordes de la clase. Eligiendo estaciones más cerca de donde yo limpiaba, comenzó a cronometrar sus pausas para beber agua justo cuando yo reponía los enfriadores. Una vez la pillé mirando mis botas por un poco demasiado tiempo. No eran las típicas de limpiadora. Eran reforzadas. Grado combate con suelas resistentes. Listar estaba conectando las piezas. Una semana después, se quedó después de clase, fingiendo estirarse. Víctor ya se había ido a una reunión del personal. Kay se acercó despacio, con una toalla colgada al cuello. Dijo, ¿fuiste militar? No fue una pregunta. La miré y asentí una vez, sin negaciones. Sin explicaciones, solo confirmación. No preguntó a qué rama. No preguntó qué hacía. Solo dijo, me di cuenta. La forma en que me atrapaste fue quirúrgica. Encogí de hombros. No quería que te rompieras el cráneo. Tienes un futuro. Dudó un momento y luego preguntó ¿por qué estás aquí? Esa sí fue una pregunta, respondí con cuidado. A veces la gente regresa a lugares con los que nunca terminó. Asintió como si entendiera más de lo que debería a su edad. Luego dijo, a Víctor no le gustan los cabos sueltos, especialmente cuando lo hacen quedar mal. Fue en ese momento que me di cuenta de que no solo era lista, también era valiente. Y quizá, solo quizá, iba a ser importante cuando todo se viniera abajo.
No necesitaba que me protegiera, pero vi en ella algo que me recordaba a mí antes de que todo se rompiera. No confiaba fácilmente, pero cuando lo hacía, veía las cosas hasta el hueso, y, se diera cuenta o no. Esa noche en que cayó y la agarré fue el momento en que dejó de verme como la limpiadora y empezó a preguntarse quién demonios era yo realmente. La noté antes de que ella me notara. Y eso dice mucho porque Sarah Lynn notaba todo. Era de esas personas que siempre parecían tener el cerebro 2 segundos adelantado a la conversación. Veintitantos, ojos agudos, siempre llevaba un cuaderno. Incluso después de clase, ella garabateaba en su cuaderno mientras los demás se reían en el vestuario. Sarah era cinturón marrón, uno sólido. No golpeaba más fuerte, pero su técnica era nítida. Eficiente. También era asistente de instructora a tiempo parcial, de esas que realmente se preocupan porque los alumnos entiendan por qué algo funciona, no solo cómo. Y durante el día. Trabajaba en ciencia de datos, un detalle que escuché mencionar. De pasada una vez, mientras ayudaba a un chico con ejercicios de sincronización. Si puedes predecir el comportamiento, puedes evitar el fracaso. Eso se me quedó grabado. Ella no era como Kay. Kay era sospecha. Sarah era estructura. No me hablaba. No al principio. Ofrecía alguna que otra sonrisa, un asentimiento cortés, pero me veía. Una noche lluviosa, dejé mi abrigo en una esquina de la sala de espera. Medio cubierto por una colchoneta doblada. Estaba fregando los bancos cerca de las duchas cuando escuché un pequeño tintineo. Sarah había levantado mi abrigo, probablemente para moverlo del suelo, pero al hacerlo, algo metálico cayó del bolsillo interior. Se agachó y lo recogió. Una pequeña pieza circular de latón. Rayada y desgastada. Era mi moneda de servicio del cuerpo de marines. La sostuvo en la palma por un largo segundo y luego miró al otro lado de la habitación. No me moví, no dije nada. La deslizó de nuevo en el abrigo. Colocó el abrigo cuidadosamente en el banco y se alejó. Pero sus ojos no fueron los mismos después de eso. Al día siguiente, se quedó, sola después de clase, sin apuntes, sin alumnos, solo ella y su teléfono. Se sentó en una esquina, con la espalda contra la pared, escribiendo algo y frunciendo el ceño. Más tarde esa semana, la vi observarme otra vez. No con juicio, ni con sospecha, sino con cálculo. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que encontró un hilo y no puede dejar de tirar. Esa noche. La sorprendí merodeando afuera del armario, donde guardo los productos de limpieza. No habló de inmediato. Cuando la miré, vaciló. Luego, preguntó, Whitmore, ese es tu nombre, ¿verdad? Pausé y asentí levemente. Su voz bajó a un susurro. Fuiste a los Marines, ¿verdad? No negué. Ella exhaló. Miró, no encontró mucho, pero había una foto borrosa de una ceremonia en Irak. Un metal siendo prendido. La placa con el nombre casi invisible. Pero había más condecoraciones cosidas en el uniforme. Inclinó la cabeza. ¿Eres tú? No respondí. No insistió. En cambio dijo, estuviste en una guerra y ahora friegas el sudor de las colchonetas, mientras los chicos fingen entender la disciplina. No había amargura en su voz. Solo confusión. Respondí en voz baja, algunas personas vuelven a casa, otras se quedan en la guerra y otras regresan, pero permanecen en silencio. Asintió. Luego dijo algo que no esperaba. Tenías todo el derecho a aparecer con una historia. En cambio, elegiste el silencio, la miré a los ojos, calmada. Firme, no volví para que me conocieran. Volví para conocer algo por mí misma. Desde esa noche, Sarah observó menos como analista y más como protectora. No abiertamente, ni dramáticamente. Pero cuando Víctor ladraba a los alumnos demasiado duro, ella tomaba nota mental. Cuando entraba a una habitación, ella ofrecía un asentimiento silencioso, nunca forzado. Nunca le contó a nadie lo que había descubierto. Simplemente entendió, como pocos, que algunas personas luchan con ruido y otras luchan eligiendo no hablar hasta que importa realmente. El problema de permanecer invisible demasiado tiempo es que la gente comienza a olvidar que estás ahí. Hasta que, un día de repente, estás en todas partes. Y Víctor había comenzado a notar que yo no hacía nada fuera de lugar. Me ceñía a mi horario, limpiaba, reponía, me mantenía al margen. Pero Kay me observaba, Sarah me observaba. Y últimamente, también Víctor. Al principio, era este tipo de miradas por encima del hombro. Esas en las que piensas que alguien te resulta familiar pero no sabes de dónde. Luego se convirtió en esa mirada prolongada cuando pasaba por el piso de entrenamiento durante las sesiones. La leve pausa en su discurso, el breve descanso en su ritmo. Una noche, entré al armario de almacenamiento para rellenar las botellas de desinfectante. Cuando salí, él estaba esperando, recostado contra la pared con los brazos cruzados. Postura y expresión casual, nada de eso. No sonrió, no fingió. Dijo, has pasado mucho tiempo cerca de mis alumnos. Apreté las botellas con más fuerza, no respondí.
dio un paso más cerca. Sabes, esto es un dojo, no un lugar para que personas con trapeadores finjan pertenecer a la conversación. Su voz no fue alta. Fue baja, controlada. Una amenaza disfrazada de política. Levanté la mirada. Finalmente, nuestros ojos se encontraron. No dije una palabra, pero lo que sea que vio en mi mirada lo hizo detenerse. Solo por un instante, pero lo suficiente. Se enderezó un poco. Ajustando el tono. No confundas la amabilidad con la tolerancia. Te di este trabajo por caridad. Mentira. Fui contratada por un asistente mientras Víctor estaba fuera de la ciudad. Pero hombres como Víctor reescriben la verdad cuando les conviene. Se inclinó hacia mí. Tienes un buen puesto aquí. No te pases. Sentí su aliento. Aún así, no dije nada. Porque el silencio no es sumisión. El silencio es espacio. Y en ese espacio. Lo dejé sentarse con lo que no podía entender. Algo cambió. Retrocedió apenas medio pie. Casi imperceptible. Pero para alguien entrenado en observar posturas de combate, fue una retirada. Destapé la botella y comencé a rociar el banco detrás de él. No porque necesitara limpieza, sino porque había terminado la conversación. Se quedó un segundo más como esperando una reacción. Cuando no la obtuvo, se dio la vuelta y se fue. No miré atrás, pero sabía que ese momento no había terminado. Estaba guardado, un fusible que ardía lentamente. Porque a hombres como Víctor no les gusta ser incomprensibles para otros, especialmente para alguien que creen está por debajo de ellos. Esa noche me quedé hasta tarde, no por obligación, sino por instinto. Necesitaba reiniciar el espacio, borrar la tensión de las paredes junto con las huellas. Mientras trapeaba la esquina, cerca de los sacos de boxeo, escuché pasos suaves. Sara, dijo. Él te acorraló. Seguí trapeando. Hizo su punto. Sara cruzó los brazos. ¿Y tú también? No respondí. Ella estuvo a mi lado en silencio un minuto. Luego preguntó, ¿crees que, sospecha que, negué con la cabeza? No quién soy, solo que no encajo en el lugar. Ella sonrió, pequeña y rápida. Luego dijo, está amenazado. No por lo que dices, sino por lo que no dices. No estaba equivocada. Hombres como Víctor sobreviven de la narrativa. Yo era un vacío en su historia. Una sombra que se negaba a irse. Un rostro que casi reconocía. Una presencia que decía, ya no puedes controlar toda la sala. Y aunque no había juntado las piezas todavía. Estaba rodeando el rompecabezas. Lo que no sabía era que cada vez que intentaba intimidarme, se acercaba más al jaque mate y yo apenas empezaba. No sabía que Sara había empezado a investigar. No de forma maliciosa. Solo curiosidad convertida en impulso. Después de encontrar mi moneda de servicio del cuerpo de marines y de nuestra breve conversación en el pasillo. Algo cambió en ella. Nunca hizo otra pregunta directa. Simplemente hizo lo que gente como ella hace mejor. Conectar puntos. Tardé una noche, después de que la clase se había ido. La encontré sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la oficina, con su laptop abierta, usando el wifi del dojo. Pasé con un cubo de trapeador y vi su pantalla parpadear entre motores de búsqueda y recortes de noticias archivados. Unos cuantos clics después, ahí estaba, enterrado en un artículo de hace 12 años. Una foto, granulada, descolorida, pero reconocible. Una mujer en uniforme, hombros rectos, ojos vacíos, junto a una camilla, mientras un helicóptero se preparaba para despegar. Debajo de la imagen. El pie de foto decía, Sargento de Personal, Carla W., honrada por valor durante la Operación Daga de Hierro, reconocida por sacar a 3 soldados heridos a salvo, bajo fuego directo. Sara hizo zoom. La placa en el uniforme tenía los bordes desgastados, pero estaba allí, Whitmore. La miró largo rato, luego se recostó y susurró, Jesucristo. A la tarde siguiente. Volvió a sacar el artículo, esta vez durante el entrenamiento libre. Kay pasó y vio la foto por encima del hombro de Sara. Entrecerró los ojos, se inclinó y dijo, ¿esa es ella? ¿No? Sara no levantó la vista. Sí. Kay se sentó a su lado. No habló por un momento, luego, preguntó en voz baja, ¿por qué alguien así estaría limpiando colchonetas? La voz de Sara fue firme. A veces, el silencio es la forma más fuerte de gritar. Esa frase resonó en Kay como una bofetada y un sermón en uno. Cerró la laptop. No porque la búsqueda hubiera terminado, sino porque la respuesta ya no necesitaba pruebas. Esa noche, ninguna de las dos me dijo nada, pero observaron cómo me movía. Cómo evitaba pisar las grietas en la colchoneta que podían hacer tropezar a alguien. Cómo enrollaba las toallas. No solo ordenadamente, sino con los bordes alineados, como si preparara equipo para inspección. Como caminaba por la sala como si cada salida fuera una distancia calculada. Notaron la cicatriz en mi antebrazo izquierdo. Una línea blanca delgada que iba de la muñeca al codo. Una vez pillé a Sara mirándola, ajusté la mengue sin perder el paso.
Ella desvió la mirada, no por culpa, sino por respeto. Ya no eran niñas, eran mujeres empezando a ver la diferencia entre fuerza y actuación. Y cuanto más veían, más huecas se volvían las palabras de Víctor. Él seguía dando órdenes con voz autoritaria. Seguía pavoneándose por las colchonetas como un general entre tropas. Pero algo había cambiado. Cada vez que se burlaba de un principiante por equivocarse en el juego de pies. Cada vez que despreciaba una pregunta de una alumna con un chiste sarcástico, la mandíbula de Kate se tensaba un poco. El bolígrafo de Sara se detenía. Nadie lo confrontaba. No todavía. Pero la sala ya no resonaba como antes. Las risas eran menos frecuentes. La obediencia menos inmediata. La verdad no siempre llega con trompetas. A veces se filtra como agua, a través de una piedra agrietada. No la ves, pero sientes lo que deja atrás. No dije nada. No cambié nada, pero ellos estaban cambiando. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en la sala. No se suponía que debía escuchar la conversación. Pero como muchas cosas en mi vida, la escuché igual porque estaba allí. Silenciosa e invisible, una sombra en mi propia historia. Sucedió tarde un martes por la noche. El dojo estaba oscuro y vacío, salvo por el clic de la rueda del cubo de trapeador y el zumbido bajo de la máquina expendedora. Estaba limpiando las ventanas en el pasillo trasero cuando escuché pasos firmes y rápidos, no zapatos de alumno. Era Víctor. No estaba solo. Sara caminaba a su lado. Su habitual calma reemplazada por algo tenso como una cuerda tirante. No, sabían que estaba ahí. Me congelé en una esquina, trapo en mano, apenas respirando. La voz de Víctor fue baja y cortante. ¿Por qué volvemos a hablar de ella? Sara mantuvo la voz firme. Porque creo que necesitas saber quién es, no quién es ahora, sino quién fue. Él se burló. ¿Quieres decir la limpiadora? Es solo otra contratada por caridad. Callada, extraña, se mantiene aparte. Eso es todo. Sara se puso delante de él. Su nombre es Carla Whitmore. Silencio. Luego Víctor se rió, seco, incrédulo. No, eso no es posible. Carla murió hace años. Su madre me dijo que desapareció en el extranjero. Sara no se inmutó. No desapareció. Sirvió. Ganó medallas por valor. Y ahora está aquí, en tu dojo. Otra pausa. No pude ver su rostro. Pero lo imaginé con esa media sonrisa. El encogimiento de hombros, como diciendo, aunque sea ella, y no es el tipo de persona que regresa y toma un trabajo limpiando colchonetas. Eso no es fuerza. Eso es patético. Y eso fue Víctor en una sola frase. Si no entrabas en la sala con armadura y aplausos, no valías la pena ser recordado. Pero entonces algo cambió en su voz. Preguntó más bajo esta vez. ¿Estás seguro de que es ella? Sara no respondió de inmediato. Luego dijo, estaba seguro de que había muerto y aún así nunca investigaste. Eso dolió más de lo que esperaba. Incluso para mí. Víctor murmuró algo que no pude entender. Quizá una maldición. Quizá solo su orgullo asfixiándose con la idea. Sara continuó. Porque limpia ella tu dojo cada noche como un fantasma. ¿Qué acecha el piso donde comenzó tu historia? Él no respondió. Ella se acercó más. Quizá volvió porque sabía que este lugar fue construido sobre algo robado. Su voz volvió aguda. No robé nada. La casa se iba a pudrir. Ella no escribía. Desde hacía años. Pensé que Sara lo cortó. Pensaste que se había ido, así que la borraste. Esa frase resonó en el pasillo como un disparo. Me quedé quieta, trapo en mano. Respirando por la nariz. No estaba enojada. No estaba triste. Estaba lista. Se fueron después de eso. Sin resolución. Sin acuerdo. Solo pasos que se alejaban por el pasillo. Cuando regresé a la colchoneta, Sara me miró. No habló, pero sus ojos hicieron la pregunta y negué una vez con la cabeza, un pequeño movimiento, pero suficiente. Que él lo diga él mismo. O que la colchoneta lo diga por él. Porque gente como Víctor no cree en historias contadas en privado, cree en espectáculos, en el silencio roto frente a una audiencia, en el poder medido por quién golpea más fuerte o quién se mantiene de pie. No creería que era yo hasta que me moviera como él recordaba, hasta que me parara frente a él y desarmara su orgullo con precisión. La verdad estaba fuera. Ahora flotaba en la mente de Sara. En la curiosidad de Kate, en la negación de Víctor. Pero no había aterrizado todavía. No por completo. Y hasta que lo hiciera, esperaría un día más. Una noche más. Porque la verdad no llama. Taza la colchoneta y deja huellas demasiado reales para ignorar. El suelo bajo mis pies desnudos no se sentía diferente a como lo había hecho las cientos de noches que lo limpié. Pero ahora no estaba allí para limpiar. La colchoneta no pertenecía a nadie esa noche. Y por eso mismo pisé sobre ella. Víctor ya estaba allí, sonriendo, relajado. Arrogante. Llevaba su cinturón negro como un metal. Su nombre bordado en hilo dorado en el dobladillo.
Yo llevaba el mismo uniforme de limpiadora de siempre. Sin cinturón, sin parches, solo mangas, remangadas y zapatos quitados. Los alumnos se alineaban en los bordes del dojo susurrando. La mayoría ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Para ellos, esto era un golpe de suerte, una broma. Un reto mal hecho. Para mí, esto era el fin de la pretensión. Víctor hizo una reverencia burlona y luego llamó para que todos escucharan. Mantengámoslo ligero, solo por diversión. Sí, su voz llevaba una risa. Pero sus ojos buscaban. Quizá la chica que una vez conoció. Quizá algo familiar. En la forma en que me paraba. No lo encontró. La campana sonó con un tintineo suave. Alguien se escondió en su teléfono. Víctor se lanzó rápido, lanzando un jab agudo hacia mi hombro. No me moví al principio. Luego solo lo suficiente. El golpe cortó el aire. Incliné la cabeza y susurré justo lo suficientemente alto para que él escuchara. Siempre tensas. El hombro antes de lanzar un jab. Parpadeó. Di un paso a la izquierda. Se recompuso, fingió un ataque, luego lanzó nuevamente un cruzado de derecha. Me moví fuera de alcance, dejando que la fuerza pasara a pocos centímetros de mi mandíbula. Y también elevas demasiado el codo. Eso te delata, frunció el ceño. La multitud se rió nerviosamente. Algunos pensaron que era coreografiado. Otros se miraron confundidos. Víctor giró y lanzó una patada baja. Retrocedí lo justo para esquivarla. Aún dejas las costillas izquierdas descubiertas. Hiciste eso cuando teníamos 12 años. Sus piernas regresaron rápido. Sus puños se apretaron. ¿Quién demonios eres? Siseo. No respondí. Volvió a atacar, esta vez con furia detrás de sus manos. Una ráfaga de ganchos. Golpes al cuerpo y fintas. Cada uno lo leí. Cada uno lo evadí. Mínimo esfuerzo, sin florituras. Solo ángulos y respiración. Los estudiantes guardaron silencio. Se escuchaba el roce de sus zapatillas sobre la madera pulida. Intentó abrazarme para controlar. Me agaché y giré detrás de él. Olvidas proteger el cuello cuando estás enojado. Su respiración era ahora entrecortada. Deja de hablar como si me conocieras. Lo miré a los ojos. Te conozco más que cualquiera. Aquí jamás lo hará. Lanzó otro golpe salvaje y frustrado. Esta vez avancé. No retrocedí. Mi mano descansó suavemente sobre su pecho mientras se congelaba en medio del movimiento. Lo miré a los ojos. Te di la casa. Te dejé las llaves. Te escribí desde Kandahar. Nunca respondiste. Dio un paso tambaleante hacia atrás, el golpe perdiendo fuerza. La sala estaba congelada. Nadie se movía. Nadie hablaba. Incluso Kay, con los brazos cruzados, miraba con la mandíbula ligeramente abierta. Víctor respiraba pesado, el pecho subiendo y bajando. Susurró, Carla. No dije nada. Solo asentí una vez. Retrocedió como si alguien lo hubiera golpeado. No, tú lo hiciste. Se suponía que no estabas aquí. Incliné la cabeza. Creíste lo que quisiste porque era más fácil que asumir lo que hiciste. Retrocedió al centro de la colchoneta. Con los ojos abiertos, miró a los estudiantes, fijando la mirada en Sara, que sostenía el teléfono grabando. Parecía pequeño. Esto no debía suceder así. Caminé al borde de la colchoneta. Recogí el trapeador que había apoyado contra la pared. Luego me giré hacia la multitud. Han entrenado aquí. Aprenden disciplina, equilibrio, control. ¿Creen que eso viene de golpear más fuerte? Miré a cada rostro. He visto el control real. Es cuando tienes poder y eliges no usarlo. Por eso nunca levanté la mano. Luego miré a Víctor porque la pelea más dura que he tenido no fue en una zona de guerra. Fue en mi propia casa. Fue perdonar al hombre que me borró porque no pudo soportar compartir su historia con la mía. Las rodillas de Víctor se suavizaron, pero no se derrumbó. Se quedó allí, todos sus cinturones y títulos, sin significado ahora porque la multitud ya no veía a un campeón. Veían a un hombre que había esquivado cada golpe de verdad. Y me veían a mí. Una limpiadora, una soldado, una hermana, aún, de pie, invicta. Los brazos de Víctor seguían levantados. Pero ya no peleaba. Su puño temblaba ligeramente, no por cansancio, sino por algo más profundo. Vergüenza, comprensión. El aire en el dojo se había vuelto denso. No más risas, no más susurros. Incluso las luces fluorescentes parecían zumbar más bajo. Me paré frente al sin guardia, con las manos a los lados. No giré a su alrededor. No fingí. Solo respiré, firme, tranquila, presente. Porque la pelea, si alguna vez existió, ya había terminado. Víctor dio un paso vacilante hacia adelante. Luego se detuvo. Me miró como alguien despertando de un largo sueño cayendo en uno. Encontré su mirada, calma, inquebrantable, sin enojo. Levantó lentamente el brazo derecho hasta la mitad, luego lo bajó. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar,
pero no salió ningún sonido. En cambio, di un paso adelante, uno lento y deliberado. Luego otro. Él no se inmutó. Ahora estaba a un pie de él, podía oler el sudor en su cuello, ver la cicatriz justo debajo de la clavícula, esa que se hizo al trepar la cerca oxidada de nuestro padre cuando éramos niños. Miré esa cicatriz, luego sus ojos, y extendí la mano. No con un puño, ni con fuerza, solo una mano en su hombro. Una presión suave y constante, luego, casi imperceptiblemente. Empujé. No lo suficiente para lastimar, ni para golpear, solo, lo justo. El cuerpo de Víctor cedió. Dio un paso atrás tambaleándose, luego se sentó en la colchoneta, piernas cruzadas, manos sobre los muslos. No cayó, no fue derribado. Simplemente se dejó bajar. El dojo permaneció congelado, ni un sonido, ni una respiración fuera de lugar. Retrocedí, no triunfante, solo con intención. Víctor me miró desde donde estaba sentado, con los ojos abiertos, la respiración superficial. Parecía un hombre que había sido salvado de ahogarse, no al sacarlo, sino al mostrarle que la orilla siempre estuvo al alcance. Me giré lentamente, hacia la multitud. No se movieron, nadie aplaudió, nadie vitoreó. No por falta de respeto, sino porque nadie sabía cómo hacerlo. Esto no era victoria, no era espectáculo. Era otra cosa. Miré hacia la colchoneta, la misma colchoneta que había limpiado durante semanas. Las mismas marcas, las mismas manchas de sudor. Las mismas salpicaduras de sangre que nunca pregunté. Y ahora, silencio. Me agaché, recogí el trapeador que había dejado apoyado en la pared, luego me giré para enfrentar a todos una última vez. Él no perdió en artes marciales. Dije en voz baja. Perdió porque olvidó quién era. Mi voz no subió, pero se escuchó a través de cada pared del dojo, a través de cada pecho y cada respiración contenida. Sara estaba cerca del fondo, con las manos cubriéndose la boca. Kay estaba de pie con los brazos ahora sueltos a los lados, ya no cruzados. Incluso los niños más pequeños habían dejado de inquietarse. No estaban viendo a una peleadora, ni a una limpiadora, ni siquiera a una soldado, sino a una mujer que eligió no golpear y aún así golpeó algo en todos ellos. Víctor bajó la cabeza. No porque yo lo hubiera vencido, sino porque algo dentro de él finalmente dejó de resistirse a la verdad. Apoyó una mano en la colchoneta a su lado. La otra la presionó suavemente contra su corazón. No esperé una disculpa. No la necesitaba. El perdón no es algo que esperamos recibir. Es algo que elegimos en silencio, valientemente, cuando estamos listos para dejar de necesitar tener la razón. Esa noche. No gané. No fue necesario. Solo le recordé lo que había olvidado. Y eso fue suficiente. No esperaba que el video se hiciera viral. Quizá alguien lo grabó con su teléfono. Quizá alguien lo transmitió en vivo. No importaba. La mañana siguiente se había propagado como un incendio en las redes sociales. Limpiadora en el suelo, maestra con un solo toque. ¿Es veterano o fantasma? El día que el dojo quedó en silencio. Algunos me llamaron fraude. Otros me llamaron fantasma. Y Víctor. Él se convirtió en el epicentro de todo. Los comentarios eran brutales. Dejaste que una limpiadora te hiciera sentarte como un niño cinturón negro falso. Solo un hombre de negocios disfrazado de soldado. ¿Cómo puede enseñar respeto si ni siquiera reconoció a su propia hermana? No respondí. No publiqué, pero observé porque como la gente responde a la verdad, dice más de ellos que de la verdad misma. En el dojo, la división fue inmediata. Algunos de los alumnos más antiguos, los leales que habían estado con Víctor por años, se negaron a creer nada. Dijeron que estaba preparado o editado. Ese empujón, él la dejó hacerlo. Un hombre insistió en el vestuario. Solo estaba siendo amable. Ella no es realmente una peleadora. Otros no estaban tan seguros. Especialmente los más jóvenes, los observadores. Habían visto cómo la postura de Víctor se rompía. Como mi voz cortaba su ritmo como un bisturí. Una chica susurró con asombro. Ella no peleó contra él. Lo reveló. Los padres comenzaron a hacer preguntas. Una madre se acercó a Sara durante la inscripción. Mi hijo admiraba a ese hombre, dijo ella, con la voz cargada de ira. Ahora es un fraude. Sara no se inmutó. Simplemente le entregó a la mujer un artículo impreso. Medalla de reconocimiento del Cuerpo de Marines otorgada a Carla W. 2009. La mujer miró el papel, luego a mí, al otro lado de la colchoneta. No dijo gracias, pero tampoco lo rompió. En los días siguientes, la asistencia bajó, luego subió, luego bajó otra vez. El ambiente dentro del dojo se volvió eléctrico, no hostil, sino cargado de incertidumbre. La gente no sabía qué creer, y en ese vacío donde antes había certeza, empezó a crecer la duda. Yo seguí presentándome, trapeando pisos, limpiando espejos, lavando toallas.
no porque tuviera que hacerlo, sino porque el acto de servir en silencio era algo que Víctor había olvidado. Y a veces, lo que olvidas se convierte en la medida de quién te has vuelto. Entonces, una noche, un hombre entró al dojo después de horas. Su paso era rígido. Militar, tenía el cabello blanco, a los lados, cortado al ras. No se quitó las botas. Caminó directo a la colchoneta, me miró a los ojos y asintió. Tercer reconocimiento de marines en Faluya, dijo. Asentí. Se dirigió a la clase, la mayoría congelados en medio del estiramiento. Ella no lo avergonzó, dijo el hombre en voz alta, para que todos escucharan. Él se avergonzó a sí mismo. Su fue sin decir otra palabra. Víctor no estuvo en clase esa noche. Pero a la mañana siguiente, cuando llegué temprano, para las tareas de apertura, lo vi. Estaba solo en el vestíbulo, mirando la pared llena de fotos enmarcadas. Ahí estaba, con los brazos cruzados, frente al logo del dojo, la mandíbula firme. Ojos orgullosos hacia adelante. Y ahí, a la derecha, nuestro padre, décadas atrás, en postura de torneo. Los dedos de Víctor rozaban el borde del marco. Luego, lentamente, lo bajó de la pared. No lo tiró ni lo rompió. Simplemente lo puso en el suelo y luego bajó el siguiente y el siguiente hasta que toda la pared de Víctor quedó vacía. No lo interrumpí, pero pasé junto a él con el trapeador en la mano. Al pasar, dije en voz baja, las paredes no construyen legados. Las personas sí. No me miró, pero asintió. No fue una disculpa, pero fue lo más parecido a un reconocimiento que me ha dado. Kay comenzó a hacer más preguntas sobre mi unidad. Mi historial. No respondí la mayoría. No necesitaba saber quién era para aprender lo que sabía. Sara, en cambio, empezó a dejar pequeños artículos cerca de mi casillero, viejos escaneos de boletines militares. Una Polaroid de una mujer yo, sosteniendo un rifle roto en una mano y a un camarada herido en la otra. Había una nota, ahora te vemos, quieras o no. Los comentarios en línea empezaron a cambiar. Menos ridículo. Más respeto y más discusiones. Ella lo humilló. No, reveló las grietas que ya existían. Debería haberse quedado callada. Se quedó callada. Ese fue el problema. Víctor dejó de enseñar por una semana, luego volvió, no con fanfarria, sino con concentración silenciosa. No llevaba el cinturón negro, solo un uniforme sencillo. Se inclinó más que de costumbre. Escuchó más, habló menos. Nunca me mencionó ni dijo qué había pasado, pero de a poco, en la postura, el tono, la humildad, comenzó a cambiar. Algunos alumnos se fueron, otros se quedaron. Llegaron nuevos, curiosos por aprender en un lugar donde la verdad alguna vez caminó en silencio sobre las colchonetas. Y yo, seguí trapeando, seguí limpiando espejos. Pero ahora, cuando pasaban los estudiantes, asentían. Algunos sonreían, otros incluso se inclinaban. No porque pidiera respeto, sino porque dejé de necesitarlo. Nunca tuve la intención de enseñar de nuevo. No después de lo que vi. No después de lo que sobreviví. Pensé que había dejado todo atrás, el uniforme, las medallas, las historias. Pero a veces, la vida te toca el hombro mientras limpias un espejo y te dice, no has terminado aún. Todo empezó con una pregunta. Sara se me acercó una noche después de clase. Con un cuaderno en la mano y los ojos brillando con algo que no había visto en mucho tiempo. Reverencia sin idolatría. ¿Enseñarías otra cosa alguna vez? Preguntó. No combate, no técnica, sino lo que hay entre peleas. Levanté una ceja. ¿Quieres decir vida? Asintió. Lo llamaba defensa mental. No dije que sí esa noche, pero tampoco dije que no. A la semana siguiente, el dojo publicó un volante, Defensa Mental para Veteranos, con Seth Whitmore. Un curso experimental para quienes lucharon batallas que otros no podían ver. Pensé que vendrían 2 o 3 personas. La primera noche fueron 9. Sara se sentó en primera fila, Kay a su lado, brazos cruzados, fingiendo no importarle. Pero atenta a cada palabra. Y atrás, un hombre con 2 dedos protésicos. Una mujer con bastón y una cicatriz que iba desde la ceja hasta la barbilla. No enseñé técnica. Enseñé quietud, enseñé cómo respirar cuando el mundo te olvida. Cómo caminar por un supermercado, cuando tus nervios dicen que todavía estás en el campo. Cómo escuchar sin intentar arreglar. Cómo nombrar la vergüenza, sin dejar que hable por ti. Para la tercera semana. Dejé de llevar notas. Solo hablaba. Ellos escuchaban. Luego hablaban. Una noche, Kay levantó la mano. Dijiste que el campo de batalla no termina cuando acaba la guerra. Asentí. Entonces, ¿cómo se gana una guerra que nunca termina? Pausé. Luego respondí, dejas de intentar ganar. Intentas entender, la noticia corrió. La gente empezó a llamar al salón trasero del dojo el círculo de Carla. No había colchonetas, solo sillas plegables. Una tetera para té. Sara trajo una planta. Otra persona trajo luz suave.
Una noche, sorprendí a Víctor observando desde la ventana. No entró, no al principio. Pero al día siguiente se me acercó en el cuarto de suministros. Abrí un espacio, dijo. Un dojo más pequeño, cerca del West End. Levanté una ceja. Otra franquicia. Negó con la cabeza. Sin marca, sin cuotas. Vaciló. Como tragando algo amargo. Luego dijo, es para mujeres. Mujeres que han pasado por el infierno y necesitan aprender a sentirse fuertes otra vez. Lo observé. El mismo hombre que una vez me ignoró. Ahora me miraba. ¿Por qué ahora? Pregunté. No se inmutó. No busco redención, dijo. Quiero volver a ser útil. No fue una disculpa, pero no la necesitaba. Al mes siguiente, visité el Dojo West End. Era pequeño, una sola sala, sin espejos, sin trofeos, solo colchonetas suaves. Tonos neutros y luz del sol entrando por ventanas altas. No había altares a la gloria de Víctor, solo una cita pintada. En la pared. El poder no está en el puño, está en la elección de no apretarlo. Esa sabía que era suya. Cuando entré, una de las mujeres se levantó nerviosa. ¿Vienes a enseñar?, preguntó. Negué con la cabeza. Estoy aquí para ser testigo, sonrió. Eso bastó. En mi propia clase. Los números siguieron creciendo, pero los mantuve. En 12. No quería levantar revuelo. Quería círculos. Que se volvió habitual. Luego ayudante. Abría las puertas temprano, traía pasteles, contaba chistes secos que hacían sentir humana la sala. Una noche, se quedó después de que todos se fueron. Sabes, dijo, cuando te conocí pensé que eras débil. Me reí. No estabas equivocada. Lo era. Pero no como pensabas. Asintió. Luego preguntó, ¿extrañas el campo de batalla? Lo pensé. La adrenalina, el caos, la claridad de saber exactamente quién eras y por qué. A veces, admití. Pero no tanto como extraño el silencio, que no se siente como castigo. No preguntó más. Solo dejó una servilleta doblada en mi escritorio, con 3 palabras garabateadas. Lo devolviste. Víctor vino a mi clase una vez. Se sentó al fondo, no habló. Cuando terminó, se acercó y me entregó un libro. Era el viejo manual de entrenamiento de nuestro padre. Dentro, una nota, tú nos enseñaste a golpear. Tú me enseñaste a sostener, sin firma. Solo una fecha. Lo coloqué en la estantería, detrás de mí, no como prueba, sino como regalo. No necesitamos ser reconocidos para ser reales. No necesitamos títulos para ser útiles. Solo necesitamos presentarnos completos. En silencio y sin exigencias, eso es legado. No lo que la gente recuerda de ti, sino en lo que se convierten por tu causa. Y si una limpiadora, una soldado y una hermana olvidada pueden ser eso, entonces quizá cualquiera pueda. Las colchonetas estaban en silencio ahora. Sin gruñidos, sin golpes, sin instructores gritando. Solo el susurro de un martes por la noche y el suave zumbido de las luces del techo. Me paré en el centro del dojo con el trapeador en la mano y el cubo cerca. Se había vuelto un ritual, incluso ahora, especialmente ahora. Limpiaba el piso, no porque nadie más lo hiciera, sino porque algo en ello me anclaba. Me recordaba que nunca estuve por encima del trabajo. Algunos alumnos pasaron por la pared de vidrio y asintieron respetuosamente. No con lástima ni con incredulidad. Solo con un simple reconocimiento. Nadie preguntó por qué seguía haciendo esto. Nadie miró 2 veces. Me gustó eso porque significaba que finalmente entendían que las manos que sostienen un trapeador también pueden sostener una vida. Terminé la última línea a través de la colchoneta. Enjuagué el trapeador y lo escurrí. Al alcanzarla, toalla para limpiar las esquinas. Algo brilló cerca del banco. Mi placa del cuerpo de marines. Se había caído de mi casillero días atrás. Pensé que se había perdido para siempre. Alguien la había encontrado. Alguien la había puesto. Aquí, no en un marco, ni en un pedestal, solo aquí, esperando en silencio. La recogí y sentí el frío familiar del metal. No se sentía como triunfo. Se sentía como memoria. Recordé el desierto. Los cielos nocturnos sin sonido, el calor que hacía, que tu piel olvidara que era humana. Y recordé el día en que tomé la decisión, la que salvó a 3 hombres y casi me costó la columna vertebral. Me dieron la placa, pero no sabían que ya sangraba por dentro. Aún así, la llevé puesta hasta que un día no lo hice más porque ya no buscaba ser recordada. Solo quería paz. Víctor no volvió a mi clase, pero eso estaba bien. La redención no siempre es regresar. A veces es simplemente hacerse a un lado para dejar que alguien más avance. La última vez que supe, su dojo gratuito había crecido, con lista de espera. Donaciones a mujeres que antes se escondían tras gafas oscuras. Ahora caminaban con la cabeza en alto. Una vez me preguntaron si alguna vez lo perdonaría. Sonreí. Ya lo hice. No en voz alta, ni en una carta, sino en el espacio que dejé para que él lo descubriera por sí mismo.
De regreso en el centro del dojo, me senté con las piernas cruzadas. Las manos aún descansando sobre mis rodillas. La placa estaba junto al cubo. Esta vez no la guardé. La dejé respirar. Miré el suelo. Tan limpio que se reflejaban las luces. Y susurré a nadie, no gané esa noche porque fuera mejor. Gané porque no golpeé. Cerré los ojos, y por primera vez en años, el silencio no dolió. Cantó como una canción que solo el suelo recuerda. Se desvanece en un par de manos callosas, una descansando sobre una placa doblada, la otra apretando suavemente una toalla húmeda. No para limpiar nada, sino para recordarme que sigo aquí y que estoy completa. Antes de despedirnos, quiero dejarte algo, no una lección, ni una moraleja, solo un momento para respirar, un momento para recordar, un momento para preguntarte, ¿qué tipo de fuerza llevas contigo incluso cuando nadie la ve? Porque si has llegado hasta aquí, ya sé algo sobre ti. ¿Crees que las historias silenciosas siguen importando? ¿Crees que la bondad es poder? Y tal vez crees, en el fondo, que la sanación es posible. Así que, antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Cuéntanos en los comentarios. Leemos a todos con gratitud. Y si la historia de Carla tocó tu corazón, si te recordó a alguien a quien amas o a alguien que solías ser, por favor considera suscribirte a este canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en las segundas oportunidades. Un lugar donde el honor no se lleva puesto. Se vive. Donde las heridas no te descalifican, sino que profundizan tu fortaleza. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima.